el Señor lo primero que creó para que el hombre viviera ahí fue un conuco, un huerto. Y en ese huerto había ¿qué había en ese huerto? Había mucha fruta, había china, había mandarina, había aguacate, había mangos. ¿A cuánto le gustan los mangos aquí? Bueno, pues estamos en tiempo de mango, pero de los grandes, porque ya los pequeños se acabaron. Pero el Señor dejó muchos frutos en el huerto. Y esos frutos eran para que Adán y Eva y sus descendientes se alimentaran. Lástima que una sola cláusula que él puso dentro de todas las reglas era que no comieran de un fruto que había en el huerto. Y cuando a uno le prohíben las cosas, uno como que eso es lo que más le atrae, lo que más le llama la atención. Y uno le dice a los hijos, no coma de eso. Eso es como usted mandarlo a que coma de eso. Entonces, Dios comienza su obra aquí en la tierra, en un huerto con muchos frutos. Y en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, habló de frutos. En su primer gran sermón, que comienza en el capítulo 5 y se extiende por 3, 4, 5 capítulos, habla de la parábola del sembrador también y habla de frutos. Después Jesús dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y dice Él, y todo pámpano que en mí no lleva fruto. Habla de fruto. Pero para nosotros hablar de estos frutos, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, donde nos habla del fruto del Espíritu. Si leemos desde el 5, Pablo le está hablando a los hermanos de Galacia de que deben ellos andar en la libertad del cristiano, que Dios nos libertó, pero fue de la esclavitud del pecado. Y nos dice que no tomen esa libertad para pecar. Le hace una advertencia y le dice, ¿quién lo convenció tan pronto de que se desligaran del camino por donde iban? Ustedes corrían bien. ¿Quién fue que lo persuadió para que se desviaran del camino? Y ahí entonces entra en el verso 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres hacer. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, es decir, pero la ley del pecado, claro está. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Pero en el 22 hay otra lista que nada más tiene 9 virtudes, pero que se concentran en una sola. Y dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice él, contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley en el mundo que prohíba que usted haga todo eso que dice ahí. No la hay. Por el contrario, las leyes promueven la práctica de estas virtudes. Más adelante en Efesios dice la palabra de Dios que toda la ley se cumple en un solo mandamiento: el amor. Y la lista que comenzamos a leer del fruto del Espíritu, ¿cuál es la primera virtud que presenta? Dice que es el amor. Todas las demás en esa lista son hijas del amor. El fruto del Espíritu es uno solo, es uno, que se compone de 9
es un paquete todo incluido. El fruto del Espíritu, es decir, lo que produce el Espíritu en nosotros, es un paquete todo incluido. Ahora bien, la fe, dice los frutos del Espíritu. Para tener el Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es creer en el Señor. Hemos aprendido aquí en doctrina que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y todo creyente, en el momento que se arrepintió, el Espíritu Santo entró en su vida a gobernar su vida y desplazó las obras de la carne que antes no gobernaban. Pero ¿qué pasa? En nuestro andar diario tenemos una lucha. Tenemos una lucha. Los que fueron desplazados quieren volver a gobernarnos. Eso es como en la política. Los que pierden siguen aspirando hasta que se mueren. Siguen aspirando a gobernar. Siguen aspirando a gobernar. Y los que ya saben que no tienen opción, siempre quieren volver. Así mismo en nosotros, una vez que el Espíritu Santo desplaza de nuestras vidas las obras de la carne y entra en nosotros, Satanás no se rinde. Él sigue insistiendo, sigue insistiendo. La lista anterior comienza diciendo: manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y entonces usted, el Espíritu Santo, le dice: tú no te puedes airar. Pero entonces las obras de la carne dice: pero es que te sacaron de casilla. Te sacaron de casilla. Tú le dijiste que no hiciera eso y lo hizo. Tú puedes llamar a Antonio y decirle un Antonio de eso que tú, Antonio cristiano. Ustedes saben cuáles son los Antonios. Los San Antonio. Ustedes saben que no, los cristianos no llaman a San Antonio. Los cristianos no. Pero están ahí en la punta de la lengua, loco porque ustedes lo llamen. Para decir, entonces tenemos esa lucha, hermanos. Y lo que Dios nos está presentando aquí hoy es que la fe va ligado con los frutos. El Señor espera en nosotros, una vez que nos salva, que nosotros exhibamos frutos visibles que hablen de la transformación que Él ha obrado en nuestro interior. Entonces los frutos son hijos de la fe. Así como las obras eran hijas de la fe en el sermón aquel, hoy planteamos que los frutos también son hijos de la fe. Son el resultado de lo que Dios ha obrado dentro de nosotros. Los frutos son hijos del Espíritu Santo. Así lo denomina. Dice, los frutos del Espíritu. ¿Y para qué sirven en nuestras vidas? Cada vez que usted está a punto de caer en una de las prácticas anterior a su conversión, Dios te está dando la oportunidad de que uses esos frutos para anular las obras de la carne. ¿Me explico? Tenemos dos listas aquí. La primera lista era lo que usted tenía antes. La segunda lista es lo que usted tiene ahora. Con la segunda lista, usted y yo vamos a combatir la primera. Gloria a nuestro Dios. El Señor nos ha equipado. No solamente nos quitó una cosa, sino que nos reemplazó por otra lista de virtudes. La lista de pecados fue cambiada por una lista de virtudes en nosotros. Y esa lista de virtudes, el Señor está esperando que usted y yo las hagamos evidentes en nuestras vidas. Hermanos, cada día el Señor está buscando de nosotros frutos. El que siembra siempre está buscando. Y si no, pregúntenle a unas hermanas por ahí que lo único que han hecho es sembrar flores. Por aquí hay unas hermanas que traen matas a intercambiárselas aquí.
Hay algunas que hasta hablan con la flor. Hay una discípula por ahí. Ya estoy aprendiendo a hablar con las. Pero esas mujeres, incluyendo la mía, que tiene mata, ella habla con las matas. Y cuando ella le ve una florcita, dice: wow, qué linda. Mira esa flor. Esa flor es el fruto de ese árbol. Así mismo Dios, que te está cultivando a ti, que está cultivando tu vida y que le está regando con su palabra, que le echa agua, que te echa agua a ti cada día, te riega con su palabra, está esperando ver ese capullito en ti del fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven estos frutos? Decía al principio que el primer fruto es el amor. Y todos los demás son hijos precisamente de ese fruto del amor. Si no hay amor en ti, no habrá paz. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esos frutos, la lista completa, para que funcione, hay que combinarlo con el primero. Me explico. Vamos a ver si es verdad. Dice aquí, el primer fruto es amor. Una persona que tiene amor, que tiene al Señor en su corazón, lo va a manifestar a través del gozo. Entonces usted está gozoso porque ama al Señor, porque tiene el amor de Dios en su vida. Entonces el segundo es la paz. Usted tiene que combinar la paz con el amor. Y esos frutos los vamos a utilizar para poder vivir en esta tierra. El Señor nos dijo: ustedes no son del mundo, pero siguen en el mundo. Y en su oración intercesora en Juan dice: Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que los libres, que lo guardes del mal. Y el Señor nos está guardando del mal a través de la siembra de ese fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es uno solo. Es un paquete todo incluido, que lo único que hacen producir es bendición a nuestras vidas. Entonces cuando estamos atribulados, cuando estamos adoloridos, cuando pasamos por situaciones adversas, entonces debe brotar en nosotros ese fruto de amor y de paz que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos prepara para vivir en este mundo, en un mundo de guerra y de crisis. En Efesios hay otra lista. En el capítulo 6 de Efesios hay otra lista, pero allí habla de la armadura de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprendernos estas tres listas. La primera, que son los frutos de la carne, de las cosas que yo no debo cultivar. Y la segunda, las que sí yo debo cuidar, que deben estar dentro de mí, deben ser evidentes. Entonces el primer postulado que tenemos en esta mañana es que los frutos del Espíritu son hijos de la fe. Que Dios espera que esos frutos sean evidentes en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando un cristiano no lleva fruto? Dice la Biblia que nosotros como cristianos tenemos que llevar frutos. ¿Cuáles son los frutos que debemos llevar? Usted dice: pues yo no soy una mata de uva, no soy una mata de mango. Los frutos que debe exhibir el cristiano son estos que están aquí. Entonces un cristiano que anda atribulado, que anda volviéndose loco, como que no conoce a Cristo, tiene que revisarse. Debemos revisarnos. Pero ven acá, ¿y por qué que yo ando como atormentado siempre? Frente a los problemas como que me vuelvo loco. No encuentro qué hacer. Cuando no encuentre qué hacer, tiene que venir aquí a la lista suya y decir: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. ¿Cómo? Yo debo estar en paz. En medio del dolor yo tengo que estar en paz. Cuando me quieren engañar, tengo que estar en paz. La fe que tú tienes en tu Señor y tu Salvador
va a producir en ti esa paz de que todo se está cayendo a tu alrededor, pero tú estás confiando en tu Señor, de que eso va a pasar. De que ese dolor que es insoportable, inaguantable, tú lo vas a poder sobrellevar, porque el Señor está contigo dándote la fuerza y la paz para que tú lo puedas llevar. Y la gente de afuera, porque lo que el Señor anda buscando en esos frutos es, los frutos, los árboles no lo esconden. Los árboles no esconden sus frutos. Usted va a una mata de mango y usted de lejos ve los mangos. Una mata de níspero, de lejos se ven los nísperos. De China, de lejos se ven las chinas. Los frutos de Dios deben verse en ti de lejos. La gente debe ver en nosotros el amor de lejos. ¿Por qué insisto tanto en el amor, hermano? Porque es el primer fruto. ¿Por qué se distingue los cristianos? Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. La mayor evidencia de fruto de un creyente salvo es el amor. Es el amor. Dios mismo se define como eso, como ese gran atributo. Y el apóstol Juan escribe una carta maravillosa. El apóstol Juan, ya vimos, ya aquí todos somos expertos en Juan. ¿Quiénes aquí saben del libro de Juan? El que no sepa, hermano, el que no sepa de Juan aquí hay que ponerlo en disciplina. Y realmente es un libro ejemplar. Y con el pastor predicando esta serie que él decía que era la más extensa que ha predicado sobre el libro de Juan. Juan murió un anciano. Y le voy a dar un dato, hermanos. Juan, ya siendo un viejito que ya no podía predicar, él escribía sus cartas y predicaba y trataba a los hermanos y decía: hijitos, Dios es amor. Lean las cartas de primera y segunda y tercera de Juan para que usted vea que está hablando como en una conversación con un niño pequeño. Y le dice: Dios es amor. Dios es amor. Y el amor no se envanece, dice entonces Pablo en Corintios, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Esa es la otra lista de primera de Corintios 13. Y dice: el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esta canción maravillosa que es un himno en nuestro país, el himno más famoso compuesto por un dominicano, el maestro Rafael Solano: por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor, por amor, por amor. Está fundamentada en la palabra de Dios. Es el fruto del Espíritu. Y dice Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y uno de sus atributos, los atributos de Dios son dos grandes grupos: los atributos naturales, que solamente lo tiene Él, y los atributos morales, que lo tiene Él y nos lo ha dado a nosotros. El amor es el gran atributo moral del ser humano. El amor inspira las mejores obras del ser humano. El amor impide que el hombre cometa las mayores atrocidades, porque Cristo es el modelo de amor perfecto y es el fruto más evidente en el creyente. Porque el que no ama podrá venir todos los domingos a la iglesia, podrá dar las mayores ofrendas, pero no conoce al Señor. No conoce al Señor. Usted podrá tener muchas razones para ser bueno, pero si no lo hace por amor. Y lo dice entonces el apóstol Pablo. Y dice: ¿de qué vale si yo entregase mi cuerpo y mi carne para ser quemado? Si no lo hago con amor, soy como un metal que resuena, o una lata vacía,
o una carreta vacía, como publicó la hermana Elizabeth el otro día, en una historia que es bien conocida. Y cuenta la historia que Elisa publica, que un padre va con su hijo caminando y escucha un sonido y le dice: hijo, escucha esa carreta vacía. Y le dice: sí, escucho la carreta, pero ¿cómo sabe que va vacía? Dice: porque mientras más suena una carreta, más vacía está. Mientras más alarde hace un ser humano, menos amor por Cristo tiene. Mientras más guapo es una gente, menos conoce al Señor. Y usted y yo tenemos que mostrar a Cristo por medio del fruto del Espíritu Santo. Y esta gran diferencia, hermanos, es que es muy diferente la primera lista de la segunda. La primera lista, todo lo que tiene es venenoso, todo lo que tiene mata, todo lo que tiene hace daño. Como cuando usted va al médico y los que están así en línea como yo, que no tenemos que hacer muchas cosas, usted puede comer de todo. A los que no están en forma le dicen: mira, tú tienes una lista, y le pasan y dicen: tú tienes los triglicéridos altos, tienes el colesterol alto, tú tienes esto, tienes aquello, y le dicen: ok, esa lista la vamos a combatir con esta. Y le dice: tú vas a comer verduras, vas a hacer ejercicio, no vas. La gente que están en dieta, que le indicaron eso, que es otra cosa. Bueno, pero son dos listas. No harina. Bueno, ahora me acuerdo de un doctor que yo escucho a veces, que tiene una lista, el doctor Elmo Rodríguez, que dice: no harina, no chocolate, no bombones, panetones, y un paquete de cosas que tienen harina, que tienen azúcar, que hacen daño. Nada de fructosa ni sacarosa. Los azúcares refinados y naturales no lo prohíben. Asimismo, aquí tenemos dos listas. ¿Con qué combatimos entonces esas que están del lado izquierdo? Con el amor. ¿Cómo yo puedo anular el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia? Son pecados carnales que tienen que ver con la fidelidad dentro del matrimonio. Entonces, la única manera que yo tengo para combatir eso es que yo amo a mi esposa. En el caso del hombre, y como cada hombre aquí dice: esa mujer puede ser físicamente más bonita que la mía, pero la mía es más hermosa y esa es la que yo amo y la que yo quiero. Y por amor a esa mujer, y porque tengo el fruto del Espíritu en mí, yo voy a mirar para el otro lado. El fruto del Espíritu te está previniendo de manera preventiva, te está evitando que tú peques, que yo peque. Entonces ese fruto es evidente. Entonces, si cogemos uno y uno de cada lado, hacemos como los profesores de matemática. El hermano Henry sabe matemática. Bueno, pues hay un método de ¿cómo se llama? Para ir eliminando. ¿Cómo se llama ese cuando voy tachando, que voy eliminando? Lo voy eliminando con aquel. Simplificación. Ajá, esa era la palabra. La simplificación espiritual. Así le vamos a llamar. Vamos a agarrar entonces, con un fruto voy a matar una de las obras de la carne. Con el otro fruto mato otra obra de la carne. Y así solamente van a quedar viva en mí el fruto del Espíritu Santo. El amor es el principal fruto o de la lista, porque el fruto es uno solo. En una ocasión tuve una conversación donde mi esposa participó, y hace ya muchos años, y tuvimos que consultar a un pastor para aclarar la duda que estamos planteando hoy. Y mi esposa me decía: pero es que los frutos es una lista, son muchos. Y entonces, con la persona que ella tenía la discusión, le dijeron: no, el fruto es uno solo. Es un solo el fruto. Por eso está en singular. Dice: el fruto del Espíritu. Usted no puede tener uno y dejar de tener el otro.
a usted le dieron un paquete todo incluido cuando usted se convirtió. Y le dijeron: hermano, ahora usted va a ser más amoroso. Usted va a tener más gozo, va a tener paz, va a tener paciencia, va a ser bondadoso y va a tener más fe. Y la gente que pierde la paciencia. El día pasado me encontré con un amigo que andaba con una linterna de día. Y, ¿qué tú haces con esa linterna? Buscando la paciencia, que la perdí. Andaba al mediodía con una linterna buscando la paciencia, que la había perdido. ¿Cuánto pierden la paciencia a veces? ¿A cuánto se le ha perdido? Miren, el hermano Alfonso levantó la mano. Yo no lo creo de Alfonso. Si Alfonso perdió la paciencia aquí no existe. Porque Alfonso y yo, yo voy detrás de Alfonso. Ay, el pastor Aníbal, él está delante de mí. Pero fíjese una cosa, hermana. Fíjese una cosa. Dios es tan sabio que a una mujer que tiene poca le da un hombre que tiene mucha. Porque la paciencia dividida entre dos se equilibra. El equilibrio. Es el equilibrio que está ahí. En mi casa también pasa lo mismo. Mi esposa cada rato tengo que estársela buscando. Que la deje en la gaveta. La deja donde quiera la paciencia. A veces sale a la calle sin ella. Y cuando está frente al semáforo se ve en rojo. Porque se le fue la paciencia. No, ya ella no lo hace. Los niños le decían que ya ella no lo hace. Después que los hijos le dicen: mami, mira, está verde. En una ocasión llegué a pensar que ella tenía los ojos verdes y por eso siempre vi el semáforo así. Pero no, era que había perdido la paciencia, hermano. Mire, hermano, ese fruto de la alegría que estamos viviendo hoy es maravilloso en nuestras vidas. Ese gozo solo lo produce Cristo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Es diferente el gozo a la sonrisa. La sonrisa es momentánea. El gozo en el cristiano debe ser permanente. Si nos ponemos a ver cada uno de esos atributos, de esas virtudes que están ahí, duraríamos lo mismo que la serie de Juan, ¿verdad, pastor? Por lo menos. Pero no vamos a hacer una serie, sino que vamos a ir puntualizando algunos. Y yo le pregunto a usted: ¿qué fruto como que está medio flojo en su vida? Hermano Alejandro, el agua se me perdió. Se me ha perdido el agua. Y quiera Dios que la encuentre tan rápido como mi esposa encuentra la paciencia, porque ella la encuentra después. Pero sí quiero motivarlos a que veamos y que cultivemos esa lista de la derecha. Gracias, Jacob. Esa lista. Me dice Dolores que Jacob también a veces se le pierde. Pero él siempre la encuentra. Ahora mismo él anda con ella. Casi siempre anda con ella. Es que se le cae a veces. Y ciertamente nuestro Dios es maravilloso, porque Él nos ha capacitado, nos ha dotado para vivir en esta vida. Hermanos, el ser humano sin esos atributos ya no hubiéramos matado todito. ¿Oyeron? No existiría uno, se hubiera extinguido la raza humana. Pero es por el amor, por el amor, por ese fruto maravilloso. Por el amor, hermano, por el amor, porque mi esposa me ama, por eso no me ha votado. Pero a veces yo actúo de una manera tan irracional como esposo que hago que ella explote. Pero no es eso, es que ella la están examinando. Cada vez que llega esa oportunidad que usted como que quiere explotar, el Señor le está dando un examen de paciencia. Cuando usted está como así atribulado, sin razón,
Acuérdese de los hijos míos que cuando van a darle un examen en el CEFO, ellos leen todo lo que le han dado para pasar el examen. El Señor a diario nos examina, a diario, y lo bueno es que Él no quiere quemarnos, Él quiere que pasemos. Tan bueno es que nos dio un chivo con el examen abierto, que es su palabra, para que la estudiemos, para que la escudriñemos y la pongamos en práctica. Entonces el fruto es un regalo de Dios que lo único que trae a nuestras vidas es bendición. En segundo lugar, el fruto del Espíritu nos equipa para vivir y agradar a nuestro Dios. Ese es el propósito. Dios a diario anda buscando frutos. Y le voy a poner este ejemplo bíblico. El Señor pasó un pique con una higuera. De lo poco pique que el Señor pasó sin pecar, pues nunca pecó. El Señor pasó, el primer pique que Él pasó fue en el templo, con lo que estaban vendiendo cosas. Y agarró un fuete y le entró a fuetazo y lo sacó del templo. No creo que a patada, pero lo sacó. Estaba molesto, porque usted puede molestarse. De hecho, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al... Usted se puede molestar sin perder la paciencia. Entonces el Señor a diario anda buscando frutos en nosotros. En un momento Él andaba con sus discípulos y parece que tenía hambre, y alcanzó a ver una mata de higuera. Y esa higuera tenía tantas hojas, que es lo que indica en la higuera que tiene frutos. Y él vio y dice: no, tiene que tener fruto. Y dice: acompañen, vamos para allá. Y cuando salió para allá, que se acercó, no tenía frutos. ¿Y qué pasó con esa higuera? Dice que el Señor la maldijo y se secó. Y cada vez que pasaban por ahí, los discípulos del Señor: mira, sigue seca la higuera. Más adelante el Señor, hablando de vid y pámpano, le da una advertencia que nos da a nosotros. Y dice: todo cristiano que no presenta estos frutos, cocote partido. Eso no es un cuento, es la Biblia, hermano, lo está diciendo. Un cristiano que no lleva fruto podrá hacer cualquier cosa, menos cristiano, porque los frutos son evidencia de la salvación, porque son los frutos del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, entonces esos frutos tienen que ser evidentes. No hay frutos ocultos, los frutos son evidentes. Por eso planteo en el tema del sermón la fe y los frutos. Son dos hermanas siamesas que siempre andan juntos. No se pueden dividir, son indivisibles: la fe y los frutos. Cuando estoy predicando, hermano, a mí se me olvida qué tiempo que yo tengo. Mi esposa es quien me hace seña. Como ella no me ha hecho seña, significa que estoy bien. Hermano, quiero hablar de la otra parte de la lista, la mansedumbre. En el verso 23, la Biblia presenta un hombre que era manso por excelencia. ¿Alguien sabe? Está al principio, fue quien escribió los primeros libros de la Biblia. ¿Quién lo escribió, jóvenes? Moisés. Dice la Biblia que Moisés era un hombre muy manso, muy manso. Pero el de la paciencia, ¿cuál es el de la paciencia? El hombre que era paciente, que estaba buscando un guayo para casarse, pero seguía siendo paciente. A pesar de que la esposa de él la perdía la paciencia. Se parece a la esposa mía y a la de Aníbal, que a veces pierde la paciencia. ¿Usted sabe qué tienen en común la esposa suya y la mía? Cumplen años el mismo día. Las mujeres que nacen el 28 de marzo se le pierde a veces la paciencia. Entonces, la mansedumbre es una virtud que yo quiero hablar un poco de ella.
La mansedumbre lo describe aquí. Este proviene del griego, dice frautes, y significa gentileza, afabilidad, mansedumbre. Dice amistad dulce, opuesto a la aspereza, al mal temperamento, al enojo repentino. La mansedumbre soporta la incomodidad. Ese fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. Porque nosotros no somos mansos, somos ovejas, pero no voy a decir que somos chivos. Somos ovejas, pero a veces queremos actuar con el ímpetu de un chivo. Y Alfonso sí sabe lo que es un chivo. Siendo yo un niño, cerca de mi casa en Juan Pablo Duarte, había un señor que se llamaba Rafael, de nacionalidad haitiana, un señor muy pequeño y viejo, y en la esquina de mi casa está todavía donde vivía la iglesia Tercera Asamblea de Dios, que hoy se llama Torre Fuerte. En ese poste de luz, ese señor amarraba un chivo y lo mataba toda la semana. Y un día, él matando un chivo, después que lo había herido aquí, el chivo se zafó y se le fue corriendo. El chivo, tuvieron que coger la gente detrás del chivo, amarrarlo, porque tenía mucho ímpetu, porque tenía mucha fuerza. El chivo iba saltando. Pero nosotros no somos chivos. Nosotros somos ovejas. Somos mansos. Somos como corderos. Por eso, cuando el Señor nos transforma de chivos a ovejas, a veces no quieren salir un cacho, pero el fruto del Espíritu vuelve y lo entra. Cuando quiere salir el cacho de la ira, viene el atributo de la mansedumbre y le dice: cacho, tú no puedes salir, y lo entra. Y entonces nos somos como manso corderito. La palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior y es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo. Si yo soy manso hoy es porque tengo el Espíritu Santo. Si usted es mansa, no es porque tonta con P, es porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene esa lucha, tiene ese viejo yo ahí que está loco por salir, pero el Espíritu Santo le dice: no, cálmate, que lo que va es la paciencia. Entonces, la paciencia, dice la Biblia, que para todo es provechosa. Para todo es provechoso. Entonces, en la mansedumbre, me gusta esta frase: la oveja mansa se come su comida y la ajena también. Pero la oveja que no es mansa, ni la de él se come. Y eso es válido, hermano, para el matrimonio con su pareja, en su trabajo, en la iglesia, en los negocios, como empleado, como empleador, como ciudadano. El manso es lo máximo. Y uno de los atributos que dice en el Sermón del Monte, dice la Biblia, que los mansos heredarán la tierra. Sea manso. ¿Usted quiere tener mucho solar aquí en la tierra? Aquí hay un principio para eso. No está hablando, sino que va a vivir mejor. Le va a ir mejor en la vida. A la gente manso, el manso hasta en la cárcel cae bien. Hasta preso está tranquilo. Y un ejemplo de mansedumbre es cuando estaban presos allí en la cárcel. Esto, Pablo y Silas eran, ¿verdad? Pablo y Silas estaban presos. Allí eran hombres impetuosos, ¿verdad? Fuertes. Pero el Señor, obrando en ellos, dice que ellos cantaban en las noches y oraban allí, y los demás presos lo escuchaban. Y cuando Pedro, que estaban presos ahí, que vino un ángel, le abrió la puerta y ellos salieron, ellos no se querían ir. Ellos no se querían ir. Y entonces hasta que el ángel dijo: no, salgan, váyanse. Y le abrieron la puerta y se abrió la otra puerta y salieron y se fueron. Y cuando se presentaron allá en la casa: pero ustedes no
¿Será su ángel? No, 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 no. Estaban orando los hermanos. No, 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 estaban manso, tranquilo. Que están cometiendo una injusticia con usted, déjelo tranquilo, que nuestro juez justo a su tiempo le va a dar la victoria. El cristiano anda revestido de mansedumbre, anda revestido de amor, anda revestido de fe, y en momentos de dificultad muestra gozo, muestra paz, muestra alegría, y todo ello es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que los que estamos luchando con algunas de esas virtudes, como que no crecen mucho en nosotros, haga lo que hacen las mujeres con su jardín. Vamos a regalar todos los días. Y sigue diciendo el 24, que es lo que me gusta. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la primera lista con sus deseos y sus pasiones. Y el 25 dice, ya para terminar: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Después de terminar la segunda lista, la positiva, él vuelve a la primera, recordándole a los hermanos de Galacia. Le dice: ustedes viven por el Espíritu, anden por el Espíritu, porque los que son de Cristo eliminaron la primera lista con la segunda, y la primera no puede ser evidente. Dice: ustedes no pueden andar envidiándose los unos a los otros. Un problema. Cada vez que los apóstoles escribían una carta era para corregir un problema en una iglesia. Siempre había algo que corregir, y era la palabra de Dios. Entonces esa misma carta es para nosotros hoy. ¿Puede haber ese problema en la iglesia? Claro que sí. Si ya no hubiese ese problema, ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos con Cristo, estuviéramos ya en la presencia del Señor. Pero al final, hermano, cuando usted entiende esto y yo, estamos listos para irnos con el Señor. Pero si usted lo entendió desde joven, quédese aquí y comienza a vivir, que el Señor no se lo va a llevar de una vez. No se lo va a llevar de una vez, pero sí es bueno cultivar. Y con la templanza, que es la otra que quiero ver, significa el control de uno mismo, conocido también como dominio propio. La templanza. Dice: yo me conozco. Hay hombres que dicen: yo me conozco, yo no voy a ir, yo me conozco. Yo sé que si me lo hacen a mí, yo exploto. Eso es como una sentencia por anticipado. No, si se lo hacen a usted, usted va a actuar conforme al fruto del Espíritu en su vida. No importa lo que le hagan. El cristiano, cada problema, cada situación, debe verlo como una oportunidad para mostrar a Cristo. Hay una canción que cantamos aquí que a mí me gusta, que dice: muestra a Cristo. Muestra a Cristo, y lo terrenal sin valor será a los pies del glorioso Señor. El fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua, que ninguno de los 9 están separados. Todos están juntos en esencia, pero todos basados en el amor. No debemos confundir obras de la carne con el fruto del Espíritu. Existe una diferencia diametralmente opuesta. La manifestación de las obras, las manifestaciones de la carne son llamadas obras, porque son hechos y actos del resultado del hombre interior cuando está sin la gracia de Dios, y son clasificados como pecados. Los del Espíritu son clasificados como bendiciones, son clasificados como virtudes, como valores morales que adornan la vida del creyente. Finalmente, hermano, la fe y los frutos andan juntas, son gemelas. Los frutos son hijos de la fe, y las dificultades que tenemos solamente la podemos eliminar la primera lista con la segunda. Que Dios nos ayude a cultivar, que Dios nos ayude a cultivar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Bendiciones, hermanos. Si usted aún no conoce al Señor, esto es para los creyentes, pero para los que no son creyentes, ¿hay alguien aquí que no conoce al Señor? ¿Hay alguien que aún todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón? Todo lo que hemos dicho aquí no tiene ningún sentido si Cristo no está en nuestras vidas. Y el propósito de la predicación es el arrepentimiento del impío y el fortalecimiento del cristiano. Si te ha servido como fortaleza, gloria al Señor. Si aún no conoces al Señor, este es un momento para aceptarlo en tu corazón y decir: yo quiero tener el fruto del Espíritu en mi vida. El Señor quiere equiparte con ese paquete para que seas bendecido y para que vivas una vida de bendición aquí en la tierra. ¿Hay alguien aquí que aún no conoce al Señor?